Y bienvenida a este encuentro de análisis de coyuntura que vamos a tener hoy con José Horacio Rodríguez. Hacía un tiempito que no habíamos podido encontrar por el tema de las vacaciones, el ponernos de acuerdo, pero también es una alegría poder reunirnos y retomar un poco nuestros diálogos en torno a temas interesantes. Bienvenido, José Horacio, a este pequeño grupo de formación sociopolítica que tenemos en el Instituto Superior Pedro Francisco Bono, y también tenemos en conjunto con el Centro Montalvo. Queremos ser un pequeño espacio de formación, de suscitar interés por el tema de la política, de poder hacer un espacio también de compartir inquietudes en torno al destino de nuestro país. Le damos la bienvenida a José Horacio Rodríguez, abogado de formación, diputado de la República por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, joven político, y yo creo que su biografía está de más decirlo porque ha hecho vida pública comprometida, ha movido también a muchos políticos a hacer una política y una campaña, sobre todo de manera distinta, con el lema La Buena Política, que es más que un eslogan en su campaña, es un proyecto, es una visión país. El tema que hoy nos une es un análisis de coyuntura sobre los desafíos del nuevo gobierno. Tenemos un gobierno que apenas tiene 13 días de ejercicio. Hablar de desafíos es ir más allá de enunciar problemas sociales, porque tenemos problemas con la pobreza, con la migración, con la independencia de la justicia, con la salud, con la educación, tantos otros problemas, con medio ambiente. Pero los desafíos de un gobierno en medio de una pandemia, los desafíos de un gobierno luego de la continuidad de 16 años de un partido, nos pone a nosotros preguntas y desafíos para pensar. Bienvenido, José Horacio. La dinámica es, comentas un poco desde tu perspectiva cuáles son esos desafíos del nuevo gobierno, unos 30, 40 minutos, y después, bueno, los jóvenes van a hacer preguntas sobre aquello que les parece interesante, o comentarios también. Bienvenido. Muchísimas gracias. Me siento muy a gusto y contento de atender a esta invitación porque en mi carrera profesional, mi paso por el Centro Bono, que ahora es el Centro Montalvo, ocupa un sitial muy importante porque redefinió y marcó mi carrera profesional y redefinió un poco el rumbo de lo que era mi práctica profesional de ahí en adelante durante casi prácticamente todo el 2014 hasta inicios del 2015. Yo estuve laborando como técnico de incidencia e investigación para temas relacionados a los derechos humanos en el Centro Bono, que ahora es el Centro Montalvo. Y en ese momento el mayor énfasis de nuestro trabajo estuvo dirigido al impacto que provocó la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que de manera retroactiva despojó de la nacionalidad dominicana a los descendientes de inmigrantes, en su mayoría de origen haitiano, nacidos en la República Dominicana desde 1929 hasta ese momento. Y la mayor parte de nuestro trabajo estuvo concentrado en poder determinar el impacto que esa sentencia generaba en la población, cuántas personas estaban afectadas, cuál era el alcance y las implicaciones de esa afectación y de esa vulneración de derechos fundamentales, y cómo también podíamos trabajar y colaborar y lo hicimos desde el centro en buscar una solución que permita mitigar esa crisis y estuvimos trabajando y colaborando con la implementación de la ley 169-14, que fue la solución que el Estado Dominicano encontró en ese momento para enfrentar esa crisis. Así que para mí es un gran gusto. En esa época recuerdo que por lo menos una vez al mes se celebraban estos análisis de coyuntura. Así que unos años después venir acá como diputado, recién en funciones,
y a compartir con ustedes es un gran placer. Yo les compartiré en términos generales mi visión, porque el título que nos convoca hoy es acerca de las expectativas para el nuevo gobierno. Y la verdad que desde el año 2004 no experimentábamos un cambio de partido en el ejercicio del poder. O sea que hace 16 años que no se presentaba una coyuntura como esta, y que implica siempre grandes retos, grandes desafíos, y sobre todo cuando se produce en medio de una situación inédita en nuestra historia, que es en medio de una pandemia mundial, que no solamente implica grandes retos en materia de salud pública, sino también en materia económica, por el impacto que ha tenido en la economía para poder evitar la propagación de la pandemia, este virus. Entonces, que para poder evitar su propagación han tenido que hacer una parálisis de la economía, y eso en muchos aspectos, las implicaciones que eso tiene en términos de tasa de desempleo, de negocios que desaparecen o quiebran, y también de cómo se ve reducida la capacidad de recaudación por parte del Estado. Entonces es sin duda, yo creo que ahora mismo, o sea, en estos momentos, el principal reto y el principal desafío que tiene el gobierno. O sea, está relacionado directamente con la capacidad de respuesta en términos de salud pública, para poder atender la pandemia, controlarla, que pueda tener la mayor cantidad de víctimas posible. Y eso por un lado, y por otro lado, cómo lograr ese cometido sin una destrucción del modelo y aparato y sistema económico que evite que se pierdan más empleos de lo que se han perdido, que evite que quiebren más empresas de las que ya han desaparecido, y además que se puedan mantener los niveles de recaudación que ya han ameritado una reformulación del presupuesto. De hecho, en el día de ayer, en la Cámara de Diputados, conocimos un presupuesto complementario que resulta muy preocupante. Ayer se formó una comisión especial en la sesión del pasado martes para conocer el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, que es que tiene la responsabilidad constitucional de formularlo. Y las cifras son realmente preocupantes, pero hay un poco una camisa de fuerza y no hay muchas alternativas. Recibimos en el Congreso el pasado jueves la visita del ministro de Hacienda, del director general de presupuesto y del director general de impuestos internos, que nos dieron a los diputados una explicación de la situación en términos generales. Se prevé aumento de partidas por 200.000 millones de pesos al presupuesto original aprobado para el año 2020. Sin embargo, ese aumento proviene totalmente de desfinanciamiento, porque la recaudación lo que ha hecho es reducirse, y se prevé precisamente que se reducirá en aproximadamente unos 200.000 millones de pesos de lo previsto originalmente, por una caída abrupta en el consumo, por una caída abrupta también en las ganancias de las empresas, que ya no tienen cómo reportar impuestos sobre la ganancia, y también una caída sobre el consumo, que tampoco los impuestos que graban el consumo también han caído de manera abrupta, y se calcula la proyección en cerca de 200.000 millones de pesos, y eso es justamente lo que aumenta el presupuesto para poder atender los gastos extraordinarios en los que se tiene que incurrir para poder atender en términos sociales, en términos de salud pública, la pandemia. Algo que llama la atención es que el gobierno entrante lo que ha sugerido es una continuidad de todos los planes y políticas públicas que ya habían sido diseñadas por el gobierno saliente, que era de un partido distinto. Y eso llama mucho la atención, porque un partido que promovió el cambio como oferta principal para ser electo, lo que al final estamos viendo que se está planteando es la continuidad de todos los proyectos y todos los planes sociales y todas las medidas que fueron diseñadas por el gobierno anterior. No hay ninguna que haya sido reformulada, no hay ninguna que haya sido eliminada,
y no hay ninguna nueva que haya surgido. Entonces, el gobierno lo que está continuando es con los programas de fase 1 y fase 2, que le permiten poder continuar con un ingreso mínimo a los empleados que se encuentran en suspensión. El programa Quédate en Casa, que le permite acceder a suplementos alimenticios, sobre todo a familias en situación de vulnerabilidad, y el programa PATI. Esos son programas todos que fueron formulados por el gobierno anterior y que este gobierno lo que ha decidido es continuar. No hemos visto ningún programa nuevo que haya surgido por parte de las nuevas autoridades, ni ninguno que haya sido suprimido o reformulado. Entonces, ahí vemos que no, o sea, hay un reconocimiento tácito de que lo que se... Y fíjense que yo no soy del partido de gobierno saliente, más bien yo venía de la oposición antes y continúo en la oposición ahora, pero sí llama la atención eso. Entonces, hasta ahora en términos sociales, esa es la respuesta del gobierno. En términos de salud pública, se aprueban en el presupuesto complementario una partida de 17.000 millones de pesos adicionales para atender la situación de salud pública, de 17.000 millones de pesos para el Ministerio de Salud Pública. Esos 17.000 millones de pesos están, lo tengo anotado, pero no ando con mis notas porque la dejé en mi oficina. Me parece que son 6.000 millones de pesos exclusivamente para pruebas. 6.000 millones de pesos que están aprobados en el presupuesto desde agosto hasta diciembre, exclusivamente para diagnóstico de COVID. Me parece que luego hay, sí, 8.000, exacto, son 6, 8 y 3, los 8.000 restantes son para tratamiento. Para todas las personas que resulten diagnosticadas, que requieran tratamiento, hay 8.000 millones de pesos aprobados en el presupuesto complementario para tratamiento. Y hay luego unos 3.000 millones adicionales que son para mejorar condiciones de médicos, de enfermeras, de equipos de protección y mejoramiento de capacidades en los hospitales. 3.000 millones de pesos adicionales. Eso suma 17.000. 6.000 para diagnóstico, 8.000 para tratamiento y 3.000 adicionales para condiciones de médicos, de enfermeras, de equipos de protección y mejoramiento de capacidades en los hospitales. Entonces, equipos, infraestructura, material gastable para atender los problemas de salud y demás. Entonces, luego el otro reto es en términos de educación, de cómo continuar con los procesos de enseñanza, con el ciclo escolar en medio de esta situación, y para eso se previeron en el presupuesto 10.000 millones de pesos adicionales para educación. 10.000 millones de pesos adicionales. La mayor parte de esta fuente de financiamiento, en verdad, todo esto que estamos hablando viene de financiamiento. Y la premura que expresó el gobierno para poder aprobar este presupuesto en esta semana que concluye es porque las condiciones del financiamiento pueden resultar perjudiciales a partir del 1 de septiembre. Entonces ellos tienen el interés de conseguir ese financiamiento a nivel internacional antes de que concluya el mes de agosto, porque se prevé que se puede conseguir en el mes de agosto mejores condiciones de financiamiento. Y nada, esa es la información que hemos recibido del Congreso. Y en base a esa información ofrecida con la documentación del lugar, ayer se aprobó en 2 lecturas consecutivas el presupuesto complementario. ¿Por qué es muy, muy, muy preocupante? Y esa fue la posición de Alianza País en la asamblea al día de ayer, en la sesión, porque alertamos que el 50% del presupuesto del Estado para el año 2020, la fuente de ese presupuesto, el financiamiento, proviene, del 50% del financiamiento proviene de financiamiento. O sea, solamente con la capacidad de recaudación que tiene el Estado se va a poder cubrir 50% de los gastos.
Y el restante 50% de los gastos va a ser de financiamiento. Es la más alta en décadas. O sea, no se recuerda un nivel de que se cubra la cantidad de gastos, un porcentaje tan alto que provenga de financiamiento. Y eso es preocupante. Y nosotros dijimos, bueno, en este momento de crisis, de pandemia, donde están aumentando la cantidad de muertes, entendemos que se puede aceptar, pero que no se crea que para el año que viene podemos repetir ese modelo, sino que tenemos que readecuarnos y readaptarnos y seguir eficientizando el gasto. Una de las razones por las cuales decidimos dar el voto de confianza es porque se pudieron identificar más de 4.000 millones de pesos de partidas que se reducen a muchos ministerios. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio... tendría que buscar el documento, pero hay cerca de 10 ministerios a los que les reducen partidas. Y se recortaron gastos en otros ministerios, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Deportes, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Junta Central Electoral es la que mayor recorte tiene, que se le recortaron 2.000 millones de pesos. Entonces, sí se experimentaron recortes. Y nosotros la propuesta que hicimos es, bueno, váyanse preparando porque para el año que viene tienen que aumentarse esos recortes. Porque nosotros no podemos volver a tener un presupuesto que sea 50% financiado. Eso es insostenible. Y eso es lo que puede acercar una crisis económica de unas dimensiones que puedan terminar siendo más graves que lo que estamos tratando de combatir ahora. Entonces, esa fue nuestra posición y dejamos claro en la Asamblea que de manera excepcional aceptaríamos esto, pero que para el año que viene esto no se puede repetir. Y hay que irse preparando para identificar otras fuentes de financiamiento o reducir de manera considerable mucho más, un esfuerzo mucho mayor de reducción de gastos. Ese es un resumen en materia o sea, eso nos permite ver cuáles son la situación que hay ahora mismo con el nuevo gobierno en términos económicos, en términos de salud. Pero hay otros dos aspectos que yo quiero incluir en este comentario mío hoy. Y luego entonces quisiera que pudiéramos tener... y son dos problemas. Uno, que yo creo que una de las principales atenciones que tiene el gobierno de las expectativas que tiene es su capacidad de poder fortalecer la justicia y combatir los altos niveles de corrupción y de impunidad que venimos arrastrando. Yo creo que ahí está sobre todo focalizada las expectativas de grandes segmentos de la población dominicana y por las cuales ellos recibieron esa votación que recibieron. Yo creo que esas elecciones del pasado 5 de julio sirvieron de válvula de escape para expresar el descontento que se venía arrastrando desde enero del 2017 cuando inició la primera Marcha Verde. Las marchas verdes fueron expresiones multitudinarias de la población dominicana que expresaban un claro descontento con los gobiernos del PLD. Y el principal descontento era focalizado en cómo se veía que esa corrupción era rampante y que había una negación por parte de las autoridades salientes de reconocerlo. De hecho, yo creo que no es fortuito que la Marcha Verde surge en enero del 2017, justamente 2 o 3 meses después que el pasado presidente de la República dijera en presencia de medios de comunicación que cuál es la corrupción que hay en la República Dominicana, que dónde están los casos de corrupción. Eso lo dijo el pasado presidente de la República. ¿Dónde están los casos de corrupción? En respuesta a una declaración del pasado embajador de los Estados Unidos que expresaba su preocupación por los altos niveles de corrupción. Entonces, cuando le preguntaron al presidente su reacción sobre esa declaración del embajador de Estados Unidos, él respondió que ¿dónde está? Que ¿cuáles son los casos de corrupción? Y entonces dijo que Estados Unidos debería enfocarse en los niveles de narcotráfico y de consumo de drogas que hay en su país, en vez de estar fijándose en la corrupción de la República Dominicana. 2 meses más tarde de esa declaración, el ministro administrativo de la presidencia, pasado, Peralta, dijo que también sobre la corrupción a periodistas que el pueblo dominicano no le importaba la corrupción, que el pueblo dominicano lo que le importaba era tener un plato de comida en su mesa. Yo creo que esas dos declaraciones desafortunadas de el jefe de Estado y uno de los más altos funcionarios
el pasado ministro de Administración Pública, generaron una indignación. Porque tal que fue la que, o sea, claro, acumulada mucha indignación anterior, pero fue como eso acompañado de que en enero del 2016 se dan a conocer los expedientes en Brasil que verifican que en la República Dominicana la empresa de Odebrecht había pagado en soborno más de 90 millones de dólares, 92 millones de dólares. Esa combinación de esa información con estas declaraciones del jefe de Estado y del ministro administrativo de la empresa provocaron una indignación que provocó el surgimiento del del movimiento social más exitoso que ha experimentado la República Dominicana, por lo menos en los últimos 30 o 40 años, que fue la Marcha Verde, en términos, si lo medimos en capacidad de movilizar cantidad de personas, de cubrir todo el territorio nacional por una cantidad de tiempo, que fue casi 2 años, durante el 2017 y el 2018. Y yo creo que ese descontento, que no recibió ninguna respuesta por parte de las pasadas autoridades, porque al día de hoy no hay un juicio abierto, el último que había fue ya cerrado y enviado a la jurisdicción ordinaria, porque estaba en la jurisdicción especializada, en la Suprema Corte de Justicia, porque se trataba contra un senador que tiene jurisdicción privilegiada, pasó ahora a la jurisdicción ordinaria y comienza desde cero, lo que quiere decir que no hay nada abierto con relación a ese caso, fue lo que generó esa indignación que yo creo que de alguna manera las elecciones del 5 de julio sirvieron de válvula de escape y permitieron que la oposición, unido a otros factores, como la división del partido de gobierno después de las primarias, o sea, es multifactorial ese resultado. No se puede solamente asociar a eso, pero yo creo que ese fue uno de los componentes más importantes. Y lo traigo ahora porque creo que si hablamos de expectativas del nuevo gobierno, una de las principales expectativas es que sea un cambio también en su capacidad de lucha y combate contra la corrupción y la impunidad. Y yo creo que si este gobierno no es capaz de estar a la altura de las expectativas, está en peligro de poder preservar el poder. Porque se eligió en gran medida por eso. Ese era el principal descontento que había contra las pasadas autoridades. Fíjense que si hablamos en materia de sus políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad, pues entonces este gobierno lo que está ofreciendo es lo mismo que hacía el anterior. O sea que el descontento no es ahí que viene con el anterior. Yo creo que el descontento principal es en eso, en el combate a la corrupción, a la impunidad y también atropellos que se producen cuando yo creo que se alarga demasiado un partido en el poder, de coartar derechos fundamentales, de perseguir periodistas, que tú sientes que se está cercenando la democracia, de perseguir jueces, de poner sus jueces. Esa concentración del poder yo creo que también fue otro factor. Entonces hay la expectativa de que el PRM no incurra en lo mismo, de que el PRM pueda mantener mayores niveles de equilibrio, mayor participación democrática, que no quiera acaparar todos los poderes del Estado y que pueda combatir la corrupción y la impunidad. Y entonces ya yo me voy al último tema que quiero abordar como expectativas. Hablé sobre el tema económico, sobre el tema de salud pública, sobre el tema de justicia e institucionalidad, combate a la corrupción, democracia y por último el tema medioambiental. Yo creo que hay mucho consenso en que una de las principales también debilidades de la administración saliente fue no el débil compromiso, quizá el cero o nulo compromiso con la protección y defensa de nuestros ecosistemas, de nuestras áreas protegidas, de nuestros recursos naturales. Y eso también para importantes sectores de capas medias y educadas de la sociedad era un descontento importante con, con el gobierno saliente. Un ministro de Medio Ambiente que tuvimos en la administración pasada, que estaba más preocupado en hacer negocios y en proteger negocios que en proteger los ecosistemas de la República Dominicana. Y se encuentran en gran peligro en la mayor parte de nuestras áreas protegidas, en destrucción absoluta. Si nos vamos, por ejemplo, a la laguna de Cabral, a la laguna de Oviedo, ha desaparecido por completo. Está totalmente seca, pero así están la mayor parte de los ríos, la situación de las áreas protegidas como la Sierra de Bauruco, que se encuentra totalmente devastada y deforestada porque se estaba dando permiso para hacer agricultura, y la agricultura es totalmente incompatible con la preservación de los ecosistemas y del medio ambiente. Entonces, los permisos indiscriminados para explotación minera,
hay una serie de situaciones que este gobierno también yo creo que tiene los ojos puestos sobre ese tema y muchas expectativas sobre su política medioambiental. Y esto es importante porque la República Dominicana es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y esa vulnerabilidad se expresa de diferentes maneras, en un aumento de los fenómenos atmosféricos, en un aumento de las sequías, y cómo vamos frente a esas sequías a garantizar nuestra capacidad para producir alimentos, para preservar nuestra producción agropecuaria. Eso también conlleva aumento de los niveles del mar, y frente a los aumentos de los niveles del mar, aquí que se está pensando que cuando pase la pandemia vamos a retomar el turismo, tenemos que pensar que con los aumentos de los niveles del mar, eso conlleva pérdida para nuestras tierras costeras. Y ante las pérdidas para nuestra tierra costera, ¿cómo nosotros vamos a seguir pudiendo ofrecer un turismo de sol y playa y que nuestra economía se sostenga sobre la base de ese turismo? Yo pienso que nosotros tenemos, este gobierno debería comenzar a pensar una transición de nuestro sistema económico que no dependa tanto del turismo y pensar en cuáles van a ser de aquí a las próximas décadas los pilares de nuestra economía, que yo pienso que nosotros nos tenemos que dar cuenta ya que no puede seguir siendo el turismo. Sin embargo, lo que vemos es que este gobierno nuevo no se ha dado cuenta. Ojo, con esto no estoy diciendo que debemos olvidarnos del turismo, pero sí que tenemos que ir pensando en una transición a mediano plazo. Sobre todo pensando en el mantenimiento y los pilares principales de nuestra economía. Nunca creo que el turismo desaparecerá por completo, pero sí se verá reducido, y no creo que con el COVID pueda despegar y volver a ser lo que una vez fue. Sobre todo por la amenaza que implica el cambio climático. Entonces ahí hay una serie de medidas que se tienen que tomar desde el Congreso para fortalecer el marco legal. Hay una serie de leyes sectoriales en materia de medio ambiente pendientes de aprobación, pero no basta y no es suficiente con estas leyes si desde el gobierno central y desde el ministerio no hay compromiso con este tema. Porque hemos tenido leyes que protegen las áreas protegidas, pero esas leyes no se cumplen. Entonces, quien está llamado a hacerla cumplir, la puede hacer cumplir el gobierno central. Nosotros del Congreso sí podemos fiscalizar, llamar a capítulos, llamar a interpelación a los ministros, hacerles recomendaciones, sugerencias, resoluciones que lo motiven a actuar de una determinada manera, pero al final el jefe directo del ministro de Medio Ambiente es el presidente de la República, y si no tiene compromiso ninguno de los dos, pues entonces no se podrán implementar las políticas públicas necesarias. Entonces yo creo que ahí se circunscriben otras importantes expectativas, y las miradas de importantes segmentos de la población también están puestas en el tema medioambiental. Desde el Congreso el compromiso, y ya se puso en agenda la aprobación de la ley de residuos sólidos, que está ahora mismo en un debate. Yo formo parte de esa comisión, se ha reunido ya 3 veces en estas 2 semanas, 3 o 4 veces, tenemos reunión de nuevo este lunes, porque ahí hay un debate legal de si las observaciones que hizo el Ejecutivo fueron hechas a tiempo o no. También está pendiente la ley de aguas, que hay varios proyectos, y nosotros tenemos que asegurarnos del Congreso que esa ley de aguas garantice el acceso al consumo humano del agua y que se reconozca como un bien público, evitar los intereses que hay de privatización del agua. Ese es uno de los temas pendientes. Y a ver, además de la ley de aguas, de la ley de residuos, está la ley de cambio climático, que también se envió a una comisión especial, y está un pacto verde por la sostenibilidad, que debe incluir medidas de carácter transversal para que sean asumidas por todas las instituciones, que nos permitan cambiar una serie de prácticas y prestar mayor atención a la necesidad de cumplir con los compromisos que hemos asumido a nivel internacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono, y poder cumplir con esos compromisos, porque nosotros teníamos un compromiso de reducirlo de manera significativa de aquí al 2025 y al 2030, y lo que hemos hecho es aumentarlo con la implementación y la puesta en funcionamiento de la planta carbón de Punta Catalina, que es otro de las muestras de la falta de compromiso con el medio ambiente de la administración saliente, porque había muchas otras opciones antes de incluir en la plantas a carbón, que son de las más contaminantes y que son de las que mayores emisiones de dióxido de carbono emiten. También revisar la ley. Yo creo que otra de las cosas que debe hacer el Congreso es revisar la ley de incentivos a las energías renovables,
porque muchos de los incentivos que se aprobaron se vencen próximamente y otros nunca pudieron ponerse en operatividad, para nosotros poder aumentar la capacidad de los niveles de producción energética que provienen de fuentes no contaminantes, como la eólica, como la propia biomasa, la solar, la energía solar, que nosotros podamos fortalecer esos incentivos, y yo estoy de acuerdo con que se extiendan para nosotros poder depender menos de los hidrocarburos y del petróleo para la producción de energía, y eso también tiene un impacto positivo en la economía, porque permite que nosotros no tengamos que invertir tantas divisas, moneda extranjera, que se han limitado producto de la parálisis del turismo, y que nosotros entonces podamos ser más autosuficientes para nuestra producción energética, para el consumo local y nacional. Y nada, ese es un resumen de los temas. El tema económico, el tema macroeconómico, el tema de salud, el tema de la justicia, de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y el tema medioambiental. Así es como yo lo veo, y yo creo que eso deben ser un poco nuestras prioridades también desde el Congreso, ya hablando como diputado, que yo creo que hay muchas expectativas, no solamente sobre el nuevo gobierno, sino también sobre el nuevo Congreso. Este es un Congreso donde hay un cambio en la correlación de fuerzas políticas también, si bien ambas cámaras tienen mayoría absoluta por parte del mismo partido en el gobierno, en el Ejecutivo, es un Congreso que hay más pluralidad que la que había en el pasado. Hay más fuerzas, más equilibrio de fuerzas, y sobre todo al momento de aprobar leyes orgánicas o hablar de cambios constitucionales que requieren aprobarse iniciativas con mayoría calificada de 2/3 partes, será obligatorio llegar a consensos con otras fuerzas políticas. Porque para leyes ordinarias el partido de gobierno tendrá mayoría simple para aprobarlas en ambas cámaras, pero cuando se requieran mayorías calificadas habrá que negociar. Y negociar en el buen sentido de la palabra, negociar, llegar a acuerdos, llegar a consensos con las demás fuerzas políticas. Estamos a la orden dentro del Congreso Nacional, todavía no se han definido las comisiones que me tocará integrar, pero me parece que se oficializará el próximo lunes, que me tocará presidir la Comisión de Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados. Existen 41 comisiones permanentes, y esa es una de las 41 comisiones permanentes, y hay 190 diputados. Cada diputado nada más podría presidir una, o sea que me tocará ese privilegio, o esa responsabilidad de poder presidir una de las comisiones permanentes, cosa que solamente unos 40 diputados de 190 pueden alcanzar a hacer, y desde allí tratar de ser lo más proactivos posible para tener un impacto. Esa Comisión de Desarrollo Humano tiene a su cargo los asuntos relativos a los estudios, y aquí estoy leyendo el reglamento de la Cámara, a los estudios y análisis de la interrelación y dinámicas que se verifican entre las diferentes variables que inciden en la condición y calidad de vida de la población, para facilitar el empoderamiento ciudadano y el diseño de políticas públicas que potencien el desarrollo humano, y el seguimiento a la ejecución presupuestaria de los programas para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Así que esa será un poco, ahí estarán centradas la mayor parte de mis esfuerzos, por lo menos en estos 2 años, porque los bufetes directivos de las comisiones se eligen por 2 años. Cuando se oficialice, ya hay un acuerdo político de consenso de que me toque esa comisión, pero se debe oficializar en la sesión del próximo martes. Nada, a mí me gustaría escucharlos a ustedes, porque tenemos unos 20 minutos, que podamos tener un intercambio y un espacio de diálogo para enriquecer este encuentro, y que no sea nada más yo hablando de este lado. Bueno, muchas gracias, José Horacio, por este abanico, ¿no?, de desafíos que nos ha presentado del nuevo gobierno. En los que van levantando las manos, porque no veo todavía ninguna mano levantada, quisiera comentar algo, y quizá si tienes alguna reacción. El descontento que fue tal vez el fruto de la elección del nuevo gobierno, que está encabezado por un partido joven, es decir, un partido que nace en el año 2014 y que tiene una base todavía en construcción, ¿no? Un partido que apenas tiene 6 años, tiene una base muy débil. Y vemos ahora cuando toca los nombramientos de nuevos funcionarios, cómo ha habido
discusiones y ha habido también peleas. Eh, Ha habido muchas expectativas, especialmente, como dijiste, con la Marcha Verde y con la protesta frente a la Junta Central Electoral, ambas encabezadas y compuestas por una clase media descontenta, una clase media más o menos formada, que ve sus derechos vulnerados. Eh, no abusó el PRM de las expectativas, no abusó de la publicidad, porque mientras más expectativas hay, más grado de descontento puede haber. Tú has mencionado varias cosas. Hoy hay muchos memes sobre todo, y los memes son la nueva modo de protesta rápida, ¿no? Contra los combustibles, ¿no? Parece que la formulita no funciona, dicen los memes. Pero bueno, ese modo de crear tantas expectativas no es, no va a ser también la fuente de tanto, de posible mucho descontento si no se está a la altura. Bueno, eso es lo que levantan las manos. Un comentario, no sé qué. Mira, yo creo que el PRM recibió un voto que no era tanto a favor del PRM, y tú dices que es un partido nuevo. Esa es una interpretación. Oficialmente, digamos, con esas siglas es un partido nuevo, pero realmente ese es el mismo partido que fue gobierno del 2000 al 2004, en mi opinión. Es verdad que de aquí a allá ha experimentado ciertas renovaciones, tiene una inyección de juventud también, porque no lo puedo dejar de reconocer. Entre el 2000 y el 2004 tú no tenías liderazgos como el de Paliza todavía, tú no tenías liderazgos como el de Faride, el de Gloria Reyes, que son dirigentes importantes de ese partido que ahora están como en un primer frente, pero ese partido en su esencia, su militancia, sus estructuras, fue gobierno del 2000 al 2004. Y, y tuvo un gobierno que recibió un castigo y duró tanto tiempo fuera del poder en parte por el castigo que recibió por, o sea, circunstancias que yo creo que son inherentes y otras que también le tocaron por las circunstancias. Pero ojo, a este le pueden tocar también, porque tú puedes decir, bueno, no es culpa de este nuevo gobierno la pandemia, no es culpa de este gobierno esta situación, y pudiera quizás terminar pagando la consecuencia en 4 años, quién sabe, todavía muy pronto. Pero yo creo que el PRM, y creo que mucha gente allí dentro está consciente de eso, logró capitalizar un descontento contra lo que había y no necesariamente un apoyo hacia ellos, sino el apoyo era más bien un rechazo a la alternativa, que era la continuidad. Y ellos, al estar allí como principal partido de oposición, pudieron recibir todo ese apoyo que venía como consecuencia del rechazo al otro, más que de una identificación con su discurso o con sus propuestas o con su liderazgo, en mi opinión. Entonces ellos yo creo que deben recibir ese triunfo con mucha humildad y con mucha cautela. Y tienen entonces ahora que demostrar que sí, que están a la altura de esas expectativas. Y lo tienen que demostrar en sus ejecutoras de gobierno. Y hay que darle tiempo para que lo demuestren, porque no podemos juzgarlos con 13 días de gobierno. Entonces, yo creo que ese es el principal reto que ellos tienen, estar a la altura de esas expectativas y poder dar respuesta a esas expectativas, siempre complicadas, siempre difíciles de abordar, porque no es verdad que es fácil para nadie gobernar este país en este momento que se está viviendo. O sea, yo no te puedo decir si alguien de este país fuera gobierno, o sea, tampoco estaríamos preparados quizá, porque no teníamos la experiencia de Estado que tienen ellos, no contamos con los talentos y las capacidades en términos humanos con lo que ellos sí pueden contar, pero también ellos tienen otras debilidades que quizás nosotros no tenemos. O sea, las expectativas son altas y ellos tendrán que demostrar que puedan estar a la altura de cumplirlas. En nuestro caso, nosotros estamos en el Congreso y nuestro rol es otro. Un rol de contrapeso, un rol de equilibrio, un rol de apoyarlos a que gobiernen mejor. Y eso puede ser a través de contrapropuestas, eso puede ser a través también de denuncias, eso puede ser a través del ejercicio de fiscalización, que como Congreso y como poder del Estado independiente nos toca hacer en el Congreso Nacional. Entonces, Muy bien. nada, ellos tendrán que Tenemos la demostrar. pregunta, muy buen comentario. Tenemos la pregunta de Riclari. Riclari, adelante. Saludos.
Riclari. Hola, Vamos con Ricardo. Riclari, Sí, que tiene, sí, sí, es Riclari. Eduardo, pero desde el teléfono de Riclari. Hola, Ah, ok, Eduardo. ok. Saludos, Adelante. saludos. Sí, yo creo que a nivel general el gobierno ha hecho decretos que han caído muy bien en la sociedad. Dígase el nombramiento de Miriam, de Jenny Berenice, de Carlos Pimentel, el anuncio de que se auditarán todas las obras. Creo que en general hay un sentimiento de gusto por las medidas del nuevo gobierno. Sin embargo, se ha criticado mucho el tema de los nombramientos de familiares cercanos de muchos funcionarios. El hijo de Carolina Mejía, de Milagros, el hijo de Sonia Guzmán, de la esposa de Alfredo Pacheco. ¿Cómo se ve desde la oposición esos nombramientos? Si bien algunos han dicho que no hay nepotismo tal cual, sí algunos mencionan que se ve un poco raro esa especie de nombramientos. ¿Qué se ve desde la oposición esos nombramientos de familiares cercanos? Gracias. Yo creo que eso, o sea, habría que evaluarlo caso por caso. Yo no creo que se puedan meter en un mismo saco todos esos nombramientos. Y mira, es una prerrogativa del presidente de la República decidir a quién designa dónde. Eh, no es nepotismo, porque nepotismo fuera si el presidente hubiera puesto en todos esos cargos familiares suyos. Si él pone su hermano, si él pone su cuñado, si él pone su hijo, si él pone... O sea, nepotismo es cuando tú diriges una institución, a ti te toca hacer ese nombramiento y tú pones a tus familiares, a tus relacionados. En este caso no son familiares del presidente de la República, que es el que hace la designación. Pero es evidente también que hay familias poderosas en este nuevo gobierno. Eso no lo podemos dejar de reconocer, como lo sabían en el gobierno anterior. Entonces, yo creo que en términos de comunicación política, ya, ellos deben cuidarse. Ellos deben cuidarse de que eso no se haga a unos niveles en que sea contraproducente y tenga un costo político para el gobierno. Pero yo, en términos estrictos de que si constituye nepotismo, no lo creo, porque además no están en una misma institución. Es peligroso cuando una misma institución la dirigen todo un claque familiar que se pueden poner fácilmente de acuerdo para administrar esos fondos. Pero en este caso, hemos visto que están en instituciones separadas. Ahora bien, eso es algo que está como muy arraigado en la cultura política dominicana. Fíjate que ahora mismo la alcaldesa de la capital es hija de un expresidente y tú no puedes decir que fue nepotismo porque fue electa por el pueblo. Pero ¿en qué condiciones también? Hay una competencia justa, hay una competencia igualitaria, equitativa, para que otros que quieran aspirar también compitan. Es otra pregunta. Yo creo que hay temas que fortalecer en ese sentido en las leyes de régimen electoral. Tenemos como diputado en la circunscripción 1 un colega mío que es hijo también de un expresidente, de otro expresidente. Entonces tú te das cuenta cómo aquí hay una cultura de claques familiares, pero fue elegido por la ciudadanía de la circunscripción 1 de manera democrática. De nuevo, hay la participación igualitaria, en igualdad de condiciones de esos hijos de ex jefes de Estado, de ex presidentes. Ya ese otro tema también a discutir y yo creo que nosotros tenemos que trabajar para promover reformas a nivel electoral que permitan tener mayor equidad en la participación electoral. Para que haya una competencia más justa, para que cualquier persona pueda, que tenga el talento y el deseo, pueda participar en condiciones de igualdad y que gane en base a su talento y no en base a quien tenga más dinero o a quien tenga padrinos que auspicien sus candidaturas. Y nada, al mismo tiempo, claro, ellos tienen el mismo derecho que cualquiera de participar. La pregunta es si tienen el camino más despejado y si tienen un diseño y una estructura que les favorece por encima de otros. Ya si entran privilegios, casi eso puede ser contrario al derecho a la igualdad consagrado en la Constitución. Pero muchos de ellos tienen un trabajo político propio hecho y muchos de ellos también tienen méritos académicos y profesionales. O sea, pienso en el caso de la nueva viceministra de Medio Ambiente. Óyeme, para mí es un lujo para el país que ella sea viceministra de Medio Ambiente. Es más, ella tiene más condiciones que el ministro. Ahora, el ministro tiene otras condiciones ya de trayectoria y trabajo político hecho que ella no tenía. Ella tiene trabajo, una trayectoria más técnica. Entonces, por eso te digo que no se puede meter todo en un mismo saco, que habría que analizarlo caso por caso y que yo creo que ya el propio gobierno tendría que iniciar a nivel de estrategia de comunicación política, de si se ve bien, porque la política no solamente cuenta, ¿cómo que dice el refrán? La mujer del César no solamente tiene que ser seria, tiene que aparentarlo. Entonces, en política a veces la percepción se impone como realidad. Y si hay la percepción de que se está dando una situación de nepotismo, pues eso va a afectar la imagen del gobierno y al final se impone como una realidad y para los fines políticos y prácticos
lo hay. Entonces ya eso le corresponde al gobierno evaluarlo. Yo no formo parte del gobierno. Pero mi opinión es que nepotismo como tal no hay, o sea, hasta ahora, en esos casos que tú nombras, no he visto, no quiere decir que no haya, no he visto, pero sí creo que cada caso habría que evaluarlo caso por caso. O sea, yo no sé si todos tienen los méritos que quizá los méritos, porque para ese tipo de cargos son posiciones políticas. Entonces se acumulan dos evaluaciones, los méritos académicos y profesionales, por un lado, y por otro lado, los méritos políticos, porque las posiciones ministeriales son posiciones eminentemente políticas. Entonces, es como un balance entre ambas. Y yo creo que nos toca a nosotros como ciudadanos, cada quien juzgar si ese nombramiento está bien hecho o no está bien hecho. Pero yo sí creo que hay que cuidar las formas y que si fuera mi partido en el gobierno, yo diría, ojo, espérense, vamos a cuidar la forma porque no podemos estar dando la impresión de que al final, lo mismo claque familiar de siempre, nos estamos repartiendo todos los cargos. Entonces, hay que buscar ese balance y ese equilibrio, en mi opinión. Ramey te tiene una pregunta, José Horacio, vamos a ver. Sí, buenos días. Gracias por esta exposición que ha hecho y sobre el desarrollo de todo este diálogo. Ha sido muy productivo. Personalmente quisiera saber, o sea, no saber, sino conocer su opinión acerca de algo que se está reclamando mucho últimamente y es sobre la renovación del Código Penal. O sea, se ha estado protestando y se ha visto bastante la aclamación del pueblo acerca de la renovación del Código Penal, el cual la vigencia y muchas de las sanciones y ese tipo de cosas han quedado obsoletos básicamente. Entonces, ese proceso, ¿cómo se está trabajando o usted lo percibe? Gracias. El Código Penal, mira, el Código Penal se encuentra en un limbo jurídico porque había sido ya aprobado. Mira, en el año 2006 se aprobó el Código Penal y el expresidente Leonel Fernández lo devolvió al Congreso porque no incluía el tema de las 3 causales. Después, en el 2013, vuelve y se aprueba el Código Penal y Danilo lo devuelve al Congreso porque no incluía las 3 causales. ¿Qué pasa? El Congreso, ahí, una de las cámaras acogió las observaciones y se la devolvió al Ejecutivo sin que pasara por la otra Cámara. Entonces el Ejecutivo la promulgó y se impugnó porque era inconstitucional, porque cualquier cambio que haya de una ley tiene que aprobarse en ambas cámaras, porque nosotros tenemos un Congreso bicameral. Entonces el Tribunal Constitucional dijo que se anulaba porque la Cámara de Diputados debía haberlo conocido. Pero entonces hay un vacío legal, porque a esa altura no se te dice qué pasa ahora. Entonces lo que hizo Pacheco, el presidente de la Cámara actual, fue que lo reintrodujo de nuevo. Y reintrodujo a la Cámara sin incluir las 3 causales. Se aprobó una comisión especial de diputados que conozca y estudie a profundidad ese proyecto para preparar un informe. Esa comisión no se ha integrado. Este martes se cumplen 2 semanas que se aprobó eso y no se ha integrado esa comisión. Yo solicité formar parte de ella. Quiere decir que el trabajo de discusión del proyecto no ha iniciado, porque los proyectos se discuten en las comisiones primero. Entonces después se introdujo el pasado martes otro proyecto de ley especial sobre las 3 causales. También se envió a una comisión especial y esa comisión especial no se ha conformado ni se ha reunido para discutir el tema. Yo creo que ese es un tema que va para largo. Eso no se va a... O sea, eso tomará tiempo en lo que se pueda discutir y conocer a profundidad. Es un tema que genera mucha controversia en la sociedad, que polariza a la sociedad y la coloca en extremos. Y yo, como legislador, he abogado para que el código pueda permitir la posibilidad de que se descriminalice la interrupción del embarazo en esas 3 circunstancias excepcionales. Y abogo por ese tema, porque creo que no se puede pensar en absolutismos, no se puede pensar en que todo es negro o blanco. Y creo que hay circunstancias excepcionales en las que se debe permitir, que son difíciles, que los médicos
y la mujer puedan decidir sin ser criminalizadas y perseguidas y apresadas por ello en esas circunstancias. No quiero decir que se obliga a nadie a actuar de una determinada manera. Simplemente se permita que cada quien actúe en base a sus propios principios, en base a sus propias creencias y sus propios valores. Y que un Estado social y democrático de derecho se pueda tener la libertad de actuar en base a sus principios, creencias y valores sin imponerla de otros a nadie. Y esa ha sido mi posición y es la que defenderé cuando llegue a mis manos la discusión de ese proyecto. Muchas gracias, José Horacio. Le damos la palabra a Julio. Julio y Roy van a hacer las últimas 2 preguntas porque José Horacio tiene que finalizar. Ahora se comienzan a encender las preguntas, pero ya ahí terminamos con ellos 2. Julio, adelante. Bueno, parece que Julio tiene problema con el micrófono. Vamos a continuar con Roy, y si Julio puede encender su micrófono. Adelante, Roy. Sí, hola. José Horacio, además de esa primera impresión que has tenido tú de las cosas, de los nuevos retos que tienes. Roy, apagaste tu micrófono. Vamos a ver si... Sí, disculpa, de los nuevos. Se volvió y se apagó. Roy, tu micrófono sigue apagado. Vamos a ver. Entonces, ni Julio ni Roy lo tenemos ahora. Sí. Ya, disculpa. Okay. Sí, adelante. Perdona. Además de los retos que te presenta esa primera impresión que tú has tenido y con todo lo de la crisis y las cosas, entiendo que tú ibas ya al Congreso con una agenda del trabajo que tenía unos temas un poco, puede ser controversiales o no muy populares. Por ejemplo, la supresión o disolución del Senado para crear un Congreso unicameral. ¿Cómo tú estás planeando crear consenso para ese tipo de propuestas? Y tú ves ahí, dentro de esta crisis, dentro de todos estos movimientos políticos que están pasando ahora mismo a causa de la crisis, ¿tú ves nuevas oportunidades para tú crearte ese consenso, proponer esas cosas? Mira, para lograr ese objetivo se requiere construir una nueva mayoría política. Y el proceso de construcción de una nueva mayoría política toma tiempo. Mira, yo nada más tengo 2 semanas trabajando como diputado y ya lo siento, ya lo percibo, de que no le veo la lógica a tener un Congreso bicameral. Ayer, en la reunión de ayer, se aprobaron varios proyectos de ley que fueran a comisiones bicamerales. ¿Por qué? Porque se quieren que se conozcan más rápido, porque con 2 cámaras, oye, si en una cámara un proyecto de ley tarda 10 años, imagínate para que pase por 2 cámaras. O sea, entonces ahora cuando quieren que se conozcan cosas rápido, se crean proyectos bicamerales. Ven acá, pero si se quiere estar mandando todo a proyectos bicamerales, ¿para qué tenemos 2 cámaras? O sea, ¿cuál es el sentido de tener 2 cámaras si queremos que los proyectos importantes de nación se conozcan en comisiones bicamerales? Entonces, para eso nada más tenemos una, ¿entiendes? Pero yo estoy consciente de que eso es algo que tomará tiempo. Eso requiere una reforma estructural del Estado que implica una reforma constitucional. Ni siquiera el PRM, si estuviera de acuerdo con eso, tiene los votos suficientes para aprobar una reforma constitucional de ese tipo, porque requiere mayorías calificadas. O sea, mi estrategia más que es como ir visibilizando esa necesidad. Es visibilizándola. No es de que ahora presentar un proyecto de ley, porque es que eso no va a pasar ni se va a aprobar. O sea, es visibilizando y es como poniendo en evidencia momentos. El que diga, mira, si ahora tuviéramos una cámara hubiera pasado esto. ¿Para qué por tener 2 cámaras pasa esto? Para ir desde dentro, dando a conocer hacia afuera los obstáculos de tener 2 cámaras y las conveniencias de tener una. Pero yo creo que para que eso se logre, nos tenemos que ganar el apoyo de la ciudadanía afuera. Y que sea la ciudadanía que lo exige y lo demanda. Esa es mi estrategia ahora. Claro, una estrategia lenta, una estrategia que no de un día para otro. Pero yo veo que la única como es posible. Que sea la gente que diga,
vamos a tener una cámara. Mira, para el año que viene, óyeme, se van a tener que tener recortes importantísimos, porque nosotros no podemos seguir financiando el 50% de los gastos que tenemos. ¿Dónde vamos a recortar? Ah, sí, sube esfuerzo extraordinario por aquí, por allá. Va a llegar un momento que, miren, si eliminamos una cámara, son 2.500 millones de pesos menos que ahorramos un año. Y por ahí arrancamos, ¿entiendes? Pero yo creo que eso es un proceso que toma tiempo. Yo no puedo aparecerme, o sea, no, estratégicamente, para el objetivo que queremos, no gano nada apareciéndome con un proyecto de reforma constitucional para lograr ese objetivo, porque estaría siendo ridículo. Hay que construir consensos previos antes de presentar los proyectos. Y en 2 semanas lo he aprendido. Ayer se estaba conociendo el proyecto de ley de INAPA, que ahora hay mucha controversia hoy porque dice que se hizo para que pudiera ser Wellington Arnault el director de INAPA. Y en ese proceso, un colega que yo le tengo mucha importancia y deferencia, que es Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, porque es del Frente Amplio, presenta en medio de la sesión un adendum a ese proyecto. Y en ese momento tú no tienes tiempo de entender la propuesta para poder decidir en tan poco tiempo si tú estás a favor o tú estás en contra. Porque todo es, ok, se lee y de una vez se somete a votación. Los que estén de acuerdo que levanten la mano y tú estás como, espérate, pero yo no entiendo cuáles son las implicaciones de eso. ¿Cómo yo puedo votar por algo si no he podido como analizarlo, consultar? ¿Entiendes? Y por eso ayer que yo hice, yo voté en contra de que se declarara de urgencia. Se pidió que se declarara de urgencia para que se apruebe en primera lectura y después en segunda lectura consecutiva. Y yo decía, espérate. En principio, lo que se presentó a mí me parecía que era conveniente. Pero yo no tengo, o sea, no tengo el tiempo de, en el pleno, en medio de la sesión, poder consultar expertos, poder asesorarme, no solamente expertos, ver cuál es el parecer de los ciudadanos que yo represento. Entonces, ¿qué yo hice? Cuando se sometió que se sometiera a urgencia, lo de Alianza País votamos que no se sometiera a urgencia, para tener más tiempo de estudiarlo. Pero ahí hay unas mayorías mecánicas automáticas que, vale, se levanta la mano en un segundo, aprobado, literal, en un segundo. O sea, ¿qué pasa? Una de las desventajas que estamos sesionando por el COVID en el Salón de la Asamblea Nacional. En el Salón de la Asamblea Nacional es más complicado. ¿Por qué? Porque no se vota a través del sistema electrónico. Con el sistema electrónico que está en el hemiciclo, en el Salón de la Cámara de Diputados, tú tienes tiempo de que cada votación dura mínimo un minuto. Mínimo un minuto. Y tú tienes unos plazos y unos términos de pedir la mano, o sea, que aquí no se cumple en el Salón de la Asamblea Nacional. Otra cosa es que tú no puedes saber quién votó y quién votó a favor y en contra de un proyecto donde estamos ahora en la Asamblea Nacional, porque levantando la mano y en un segundo, aprobado. Tú no viste quién votó a favor y quién votó en contra. Mientras que en el hemiciclo de los diputados, en el Salón de Diputados, hay una pantalla y si alguien votó en contra, se ve en rojo su nombre en la pantalla de que está votando en contra. Aquí tú ves un montón de gente levantando la mano, no te da tiempo a ver quién no levantó la mano. Mientras que en la Cámara de Diputados, si tú votaste que no, en la pantalla se ve en rojo tu nombre, entonces sí se ve claramente. Aquí no, después no levantan la mano para decir, ok, ¿quién votó en contra? No te dan el chance porque ya si la mayoría votó a favor, ya no levantan la mano a ver quién votó en contra. Entonces, eso está pasando así. Y yo creo que tengo la propuesta de que volvamos a sesionar en el hemiciclo, pero dicen, no, que por el COVID en el hemiciclo estamos más apretados. Entonces no se puede mantener más distanciamiento físico, entonces es más peligroso. Ya tú sabes, eso es lo que estamos lidiando ahora dentro del Congreso. Pero me desvié de tu pregunta, de cómo vamos a lograr eso. Yo creo que para ese tipo de reformas que son más ambiciosas, hay que construir un apoyo, no dentro del Congreso, sino en la sociedad. Y yo he comenzado, el hecho de que yo en los programas que he ido, en la gran pregunta de Carolina Santana y en todos los programas de María Cela, no sé qué, que me han entrevistado, ya yo hablo de eso, hace que más gente se entere, porque hay muchísima gente de afuera que ni sabe que es una posibilidad. Entonces, así es como yo creo que todos los ciudadanos tienen en sus círculos y espacios, por ejemplo, como este, de discusión, de análisis de coyuntura, la posibilidad de ir sembrando la idea. ¿Para qué? Para que los políticos que tienen fuerza y poder se posicionen sobre el tema y digan cuál es su posición sobre ese tema y lo tengan que justificar y lo tengan que defender. Eventualmente, quizá en 4, 8 o 12 años pudiéramos lograr una reforma de ese tipo, de esa naturaleza. Bueno, muchas gracias, José Horacio. Julio no parece que no se ha podido conectar. Yo tengo una pregunta breve, en que hay más manos levantadas, pero sabemos que te tienes que ir. Este es un grupo de formación, de formación sociopolítica para jóvenes. Entonces, realmente a nosotros nos ha costado formar el grupo, porque la política está desacreditada en República Dominicana. Entonces, nadie quiere entrar a un sector
donde no solamente no gane beneficios económicos, sino que también tu figura ¿cómo animarías a los jóvenes a participar de la política? No sé, porque son jóvenes los que están acá. Mira, yo creo que nosotros le tenemos como jóvenes que perder el miedo a los partidos políticos. Porque es que nosotros hemos crecido en un ambiente, en una sociedad donde están sumamente desacreditados los partidos políticos, pero al final los espacios que están diseñados para que la ciudadanía participe de la política son los partidos, no son otros. Entonces, a mí no me gustaba, yo quería participar de política desde hace más de 10 años, de hace 10 años atrás. ¿Y qué yo comencé a hacer? A mí no me gustaba ninguno de los que había. Me cometí primero un movimiento político, pero ese movimiento quería convertirse en un partido. Primero uno que se llamaba Proyecto Zurdo. Después que me di cuenta que ese no iba para parte, me metí en otro que se llamaba Camino RD. Y después que vi que ese tampoco estaba avanzando, comencé a formar un nuevo partido político que se llama Opción Democrática. Y con ese partido político conseguimos reconocimiento. Y luego entonces nos dimos cuenta que teníamos que fortalecernos y nos fusionamos con Alianza País. Pero yo decidí ese camino porque no me sentía identificado con ninguno de los que habían. Uno tiene dos opciones, o insertarse para lograr que los partidos mejoren y cambien, o formar uno nuevo. Pero yo los invito a que, bueno, yo pasé por formar uno nuevo y es una experiencia que es una tarea titánica y casi imposible, o sea, es muy costosa y aún tú cumplas con los requisitos que dice la ley. Si políticamente no le conviene que a ti te reconozcan, no te reconocen. Y tú perdiste tu tiempo, tu energía, tu ilusión, los recursos que tú pudiste recaudar. Entonces, yo los invito a que conozcan Alianza País, a que se animen y se motiven y a que lo transformemos desde dentro. Es más fácil de transformar un partido pequeño que un partido grande que ya tiene mucha mala maña. Entonces, y que conozcan cualquier otro, con el que más se sientan identificados. Hay muchas opciones, hay 27 partidos políticos reconocidos. Yo sé que hay muchos que son negocios, pero hay muchos otros que tienen las mejores intenciones de contribuir a que las decisiones se tomen de una forma distinta. Y yo creo que ese es el caso de Alianza País y por eso estoy en Alianza País. Si no lo creyera, no estuviera ahí. Pero también creo que tenemos retos, mejoras, desafíos, y la mejor forma de superar esos retos es involucrándonos, participándonos y siendo parte del cambio, y no nada más criticando desde afuera. Entonces, nada, conozcan, participen. Nosotros vamos a abrir ahora talleres de formación política, donde se habla de política, y si ustedes luego deciden dar paso, lo pueden dar. Pero es importantísimo, señores, que no le dejemos la política a los mismos de siempre. Mira, yo tengo nada más 2 semanas en el Congreso y veo cómo hay mucha gente, lamentablemente, que simplemente tiene la obligación de seguir la línea que le baja en el partido. O sea, tú ves los líderes de la bancada que cualquier votación le hacen señas, sí, no, y no tienen un cerebro propio. Entonces yo creo que nosotros necesitamos partidos que te permitan tener un cerebro propio, y eso te permite Alianza País. Claro, hay temas en base a los cuales sí tenemos lineamiento, pero lineamiento porque coincidimos. Por ejemplo, el tema de que hemos decidido renunciar a las exoneraciones. Si tú eres de Alianza País, tú tienes que renunciar a las exoneraciones, pero porque tú crees de principio en eso. Entonces, por eso es lo que te une a Alianza País. Pero sí también Alianza País te da la oportunidad de tener tu cerebro y tu propio pensamiento y desarrollarlo y ponerlo de manifiesto en el Congreso. Y yo creo que eso es importante para fortalecer la democracia. Así que los invito a que participen. Hace una diferencia contar con gente dentro del Congreso Nacional que tiene su propio cerebro y que no están simplemente levantando la mano para lo que el líder de su bancada le diga que levanten la mano, sino que están analizando cada proyecto y tratando de entenderlo para definir una posición. Bueno, muchas gracias, José Horacio. De verdad que agradecerte la disponibilidad. Quizá no saben los demás, pero José Horacio, nos pusimos en contacto. La primera llamada dijo que sí, o sea, sin insistencia y sin problema de agenda, sabiendo que es una persona que, por las obligaciones que tiene, es muy ocupado. Eso es signo también de responsabilidad ciudadana, ¿verdad? Estos diálogos de poder ir escuchando y también respondiendo. Pero también cariño en el Centro Bonú. Y bueno, quedan muchos temas pendientes para dialogar. Por ejemplo, ¿cuál sería una política social adecuada para estos nuevos tiempos? Para no seguir reproduciendo modelos clientelistas, ¿no? O cómo sería realmente una reforma para que la justicia sea independiente. O sea, son temas grandes los que tenemos, y quizás dejar abierta la posibilidad de poderte invitar más adelante. Claro que sí, estoy a la disposición, solamente lo cuadramos con tiempo y lo agendamos. Así Mil es. gracias por la invitación y un abrazo fuerte. Feliz fin de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias por todo.